Amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Vínculo Político. Yo soy Javier Molina y tengo el honor de presentar a mi amigo Iván Carreño. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, tocayo, aquí una vez más contigo en esta semana y con el auditorio, hablando del tema más importante. Muy bien, vamos a hablar sobre la elección de Lula como presidente, cuyo título tenemos Lula presidente, lecciones para México. Como ustedes saben, el pasado domingo hubo elecciones en Brasil, en donde por tercera vez Lula llega a la presidencia. Esta es el segundo periodo que se aventaría como presidente, aunque hay que decir que todavía Bolsonaro no reconoce su derrota electoral, en donde vamos a ver que como características que tiene Brasil en este proceso que vivió, y que tenemos que reflexionar mucho en México para la gente que somos de izquierda o que estamos simpatizantes con un proyecto de política social, es de que la diferencia entre Bolsonaro y Luis Inácio Lula da Silva fue prácticamente de 2.5 millones de votos, que en términos porcentuales en Brasil es un poquito más de 1.5 de diferencia. Esto habla de que a pesar que Brasil tuvo 8 años de gobierno con Lula, en donde hubo crecimiento económico, una mejor distribución de la riqueza económica, hubo también un posicionamiento de Brasil como potencia regional y hubo la creación de políticas públicas en beneficio de los sectores más desprotegidos del país. Después, en la sucesión que tuvo Lula con Dilma Rousseff durante sus primeros 4 años de gobierno y en su reelección, al año de haber obtenido su reelección Dilma, se inició un proceso político en donde las fuerzas económicas y políticas vinculadas a la derecha, a los poderes económicos beneficiados con el modelo neoliberal, iniciaron un modelo de golpe de estado parlamentario, un golpe blando, como se puede manejar en términos teóricos, en donde destituyeron a Dilma Rousseff del poder por medio de el poder legislativo y la intervención del poder judicial para destituirla. Y también dentro de esta lógica, también el Sergio Moro, que fue juez del poder judicial en Brasil, inició un proceso por corrupción en contra de Lula, y Lula fue encarcelado poco más de un año, casi 2 años en la cárcel, en donde se le quitó sus derechos políticos. Y este tipo de medidas, tanto parlamentarias y del poder judicial, quitaron del poder a Dilma Rousseff, poniendo a un vicepresidente, Michel Temer, que más adelante cimentaría el camino para la llegada de un hombre que tiene prácticamente políticas neoliberales extremas y que tiene posiciones políticas y discursivas tirándole al grado fascista, muy cercano a la lógica de la extrema derecha, que últimamente ha tenido crecimiento en Europa y que lo vimos reflejado, por ejemplo, en Estados Unidos con la llegada de Donald Trump y su discurso en contra de el cambio climático, los derechos de mujeres, derechos de minorías, y la lógica de tener un discurso de supremacismo religioso, un nacionalismo extremo, y sobre todo la devastación de muchas zonas del territorio del Amazonas. Como ustedes saben, el 23% del oxígeno del planeta viene del Amazonas y está siendo devastado. Entonces, ¿qué lección podemos decir que debe tener México? Pues vamos a ver que el fenómeno en Brasil, Lula es un líder sindical que llegó al poder político, construyó un partido político, el PT, el Partido de los Trabajadores, tuvo reconocimiento por la población, y ese reconocimiento de la población fue lo que permitió esta holgada diferencia en contra de Bolsonaro. Pero a pesar de ese prestigio y reconocimiento, las fuerzas económicas y políticas del pasado de derecha utilizaron toda la maquinaria de los medios de comunicación, su poder en el poder judicial y en el poder legislativo, para más adelante intentar recuperar el poder político, y logrando con las jugadas políticas y jurídicas que les acabo de mencionar, y tuvieron la suficiente capacidad de utilizar la maquinaria del Estado, los medios de comunicación y los sectores financieros económicos, para hacer que por muy poco, en verdad, Bolsonaro pudiera ganar la presidencia de la República en búsqueda de su reelección, y sobre todo llenar un poder político importante. Allá en Brasil, las principales ciudades y estados ganaron gente de Bolsonaro. Lula no va a tener la situación fácil, porque en la Cámara de Senadores y la de Diputados de allá también tiene mayoría los aliados y el partido de Bolsonaro. Y en México no deben de cantar las golondrinas de despedida a la derecha, porque a pesar de que Morena arrasó en las elecciones del 2018 con una elección muy holgada del 50% de la preferencia electoral por parte del presidente López Obrador, de que actualmente tiene 22 estados gobernados por Morena o partidos aliados como el Verde o el PES, y sobre todo que la popularidad de López Obrador está muy alta, esto no puede ser
confianza para que más adelante un proceso de un gobierno progresista con políticas sociales amplias en beneficio de los más pobres sea garantía, porque más adelante puede surgir aquí en México un Bolsonaro, se puede tener todavía presencia de estas fuerzas políticas y económicas que van a utilizar todo su poder mediático, todo su poder fáctico en beneficio de regresar a modelos que implementen todavía políticas neoliberales más extremas y más salvajes. Así es, mi tocayo, yo con esa última parte me quedo. Sin duda, yo me alegro de que Lula haya ganado, porque era Lula o Bolsonaro, esa es la gran realidad, un 2% prácticamente no es nada en una elección nacional y ya de segunda vuelta, ¿no? Aquí las lecciones para México creo que son varias. La primera es de nuevo la problemática, si en México sería conveniente una segunda vuelta electoral, ¿no? Eso en el tema legislativo creo que sería bastante interesante y tendríamos que hacer un video aparte, mi tocayo, para discutir ese punto. Otra cosa importante es que si bien en los anteriores mandatos de Lula mejoró la cuestión social, se dieron apoyos, sacó a millones de personas de la pobreza extrema, también es cierto que no le quitó grandes beneficios a los grandes capitales del país. Ahora se está enfrentando a una inflación bastante considerable en Brasil, tiene una recesión importante y un número de hambre bastante importante, alrededor del más del 30%. Entonces, estamos hablando de cifras importantes que está dejando Bolsonaro en la miseria. Y vamos a ver cómo lo resuelve, porque esto también va a ser importante. Sin el extractivismo, como bien dice, sin deforestar el Amazonas, sin pedir créditos al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial, hay que ver cómo lo soluciona, ¿no? Sería interesante ver cómo es esta estrategia y si México la puede adoptar en algún momento, porque también en México la depredación forestal es bastante importante, la depredación de las mineras es bastante importante, entonces podríamos aprender algo de lo que pueda hacer Lula. Por otro lado, yo quiero hacer hincapié en la crítica desde la izquierda, mi tocayo, porque si bien Lula es dentro del espectro de la izquierda, igual que Boric, igual que otros presidentes en Latinoamérica que están dando un giro hacia la izquierda, es una izquierda que ha tenido muchos conflictos para llegar, que ha tenido las cámaras divididas, que tienen polarización mediática y que a mi parecer es una izquierda que le están quitando los puntos más agudos, le están quitando los dientes y es una izquierda más o menos a modo. Y eso a mí no me convence tanto, mi tocayo. Es algo que en México ha pasado y que sí, Andrés Manuel es alguien mucho más progresista, pero dentro del espectro de izquierda, pues sí me atrevería a decir que está más en el centro izquierda que en la izquierda propiamente, y que pues es momento de que la izquierda se reorganice un poquito más, se unifique un poco más y tenga claridad en esas cuestiones, porque pues si no, el golpe no viene de la derecha, va a venir de una izquierda más débil, más fraccionada y que se venda, ¿no? Como le pasó a Raúl Correa en Ecuador, cuando el vicepresidente Lenin, pues básicamente le entregó la silla a la derecha, ¿no? Entonces yo creo que también eso es un ejemplo de las políticas latinoamericanas que pueden suceder. Sin duda hay que ver qué otras fracciones de izquierda, qué otra izquierda tiene otra oferta, y también se me parece algo bastante peligroso que en Brasil se haya tenido que votar por un expresidente o por otro expresidente. Entonces estamos hablando justamente de que los cuadros prácticamente son nulos en la política brasileña, y en México estamos igual, porque vamos a votar por personas que han estado en la política 30, 40 años y que la oportunidad a los jóvenes, por más que canten que el país es muy democrático, que la juventud es el motor del país, pues en la política real no se está viendo y se está estancando, mi tocayo, y la verdad esperemos que a próximas elecciones haya más variedad de personajes políticos, más corrientes políticas y mejores propuestas, ¿no? Propuestas claras para ver cómo se van a resolver los problemas, aunque tal vez eso es mucho pedir para la política latinoamericana, pero a eso hay que aspirar, mi tocayo. Muchas gracias. Llegamos a nuestro fin, amigos. Nos vemos la otra semana. Nos estamos viendo, tocayo.